En esta oportunidad vamos a conversar sobre la fisiología del recién nacido inmediato. ¿Qué implica esto? Implica que yo debo reconocer algunas características fisiológicas en ese neonato recién que ha venido al mundo y que yo estoy atendiendo. Durante la vida prenatal, el feto había desarrollado sus órganos: corazón, pulmones, riñones, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, hormonas, extremidades. ¿Para qué? Para poder, en el momento del nacimiento, soportar el fin de la vida intrauterina. ¿Y qué implica esto? Implica que cuando se produce el parto yo tengo mis contracciones uterinas, tengo mi avance del trabajo parto, mi progreso del trabajo parto, pero no se mete el expulsivo. Y después del expulsivo, yo tengo al recién nacido en mis brazos. Entonces, al yo atender al recién nacido, debo reconocer unos aspectos fisiológicos importantes. En primer lugar, hay dos eventos que son críticos en todo nacimiento. En primer lugar, el fin de la circulación umbilico-placentaria. Se va a cortar ese cordón umbilical que hacía que el feto, durante la vida uterina, pueda vivir tranquilamente, a expensas de lo que la placenta le aportaba, a expensas de lo que la paciente le aportaba. La paciente le aportaba oxígeno, le aportaba nutrientes, le aportaba algunas inmunoglobulinas, le aportaba algunas sustancias, también medicamentos de repente, ¿no? Había riesgo de pasar bacterias sobre la placenta, por supuesto. Pero ahora, en el momento del nacimiento, se va a producir el fin de la circulación umbilico-placentaria. Y también se va a producir otro evento importantísimo, es la expansión pulmonar. Y por eso que durante la presentación de fisiología preparto insistimos bastante en los tres eventos maduracionales del proceso respiratorio, del desarrollo respiratorio. Entonces, estos dos eventos van a ser críticos. Y en verdad, quien se presenta primero es la expansión pulmonar. Porque cuando ustedes adquieren un parto, ustedes ven que nace el producto, ¿no es cierto? Y en ese momento el producto puede llorar, pero el cordón umbilical todavía sigue unido a la placenta y la placenta todavía no se ha desprendido. Entonces, primero se produce la expansión pulmonar, se produce el llanto. Para que exista el llanto, primero ha tenido que ingresar oxígeno y salir para que pueda estimular las cuerdas vocales y se produzca el sonido que conocemos como llanto al nacer. Luego, recién hacemos la sección del cordón umbilical. Y al hacer la sección del cordón umbilical, interrumpimos la circulación umbilico-placentaria. Esa circulación que permitió la vida del producto durante 9 meses que duró el embarazo, en términos reales. Entonces, miren qué importante es estar preparados para poder atender a ese recién nacido inmediato y a la vez interpretar fisiológicamente cómo se va a comportar. ¿Qué pasa con el recién nacido inmediato? El recién nacido inmediato, en primer lugar, va a estar expuesto a los cambios circulatorios. Nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que durante la vida intrauterina la circulación fetal tiene esos bypass, esos shunts que hemos hablado en algún momento, como son el ductus venoso, como son el ductus arterioso, como es el foramen oval. Entonces, ¿qué va a pasar con esas estructuras? Teníamos la arteria umbilical, la vena umbilical. ¿Qué va a pasar? Esas estructuras paulatinamente van a ir provocando un cierre funcional, en primer lugar, y luego un cierre estructural. Es decir, todas aquellas estructuras que conocimos durante la vida uterina, al momento del nacimiento, van a tener un stop. Así como yo secciono el cordón, internamente el neonato va a ir cerrando esas estructuras vasculares fetales que le permitieron sobrevivir durante el embarazo, durante su estancia intrauterina. Por ejemplo, el foramen oval, ¿no es cierto?, que permitía el pasaje de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, se va a ver disminuido al principio, cierre funcional y luego cierre estructural. El ductus arterioso, que permitía el pasaje de sangre de la arteria pulmonar que salía del ventrículo derecho y se comunicaba con la arteria aorta, ese ductus arterioso va a producirse primero un cierre funcional y luego un cierre estructural. Y entonces hay un evento que es importante que ustedes deben reconocer. Dijimos la expansión pulmonar. ¿Qué significa la expansión pulmonar? La expansión pulmonar significa que el producto ha tomado oxígeno del medio ambiente, el neonato, ha distendido sus pulmones, se han expandido los pulmones, porque tiene surfactante que permite que los alveolos estén distendidos. Y en ese momento, ¿qué ocurre? El pulmón, que durante la vida uterina vivía en estado de hipoxia crónica, más hipoxia que la del mismo feto en general. Ese
ese tejido pulmonar hipóxico que provocaba que tenga vasoconstricción, que tenga un aumento de su resistencia vascular pulmonar, ahora se van a producir los cambios inversos. Ya no hay hipoxia en el pulmón del neonato. Ahora en el pulmón del neonato hay una mayor concentración de oxígeno. Entonces, ¿qué significa? Significa que esa vasoconstricción que tenían los vasos pulmonares, ahora van a tener vasodilatación. Significa que esa resistencia vascular pulmonar que era alta, porque no permitía el pase a través de estos vasos pequeños en lumen, ahora al estar vasodilatados ya no hay resistencia. La resistencia vascular pulmonar se ve disminuida. Entonces, ese estado de hipertensión pulmonar de las cavidades derechas, aumento de la presión pulmonar, aumento de las cavidades derechas, se va a ver disminuido. Entonces, ahora, ¿quién adquiere mayor presión? Las cavidades izquierdas. Y entonces ahora el flujo sanguíneo, que durante la intrauterina era de derecha a izquierda, en el momento del nacimiento va a ser de izquierda a derecha. ¿Qué les parece? Y entonces, claro, eso no se da en el mismo momento en que yo secciono el cordón, que se produce la expansión pulmonar. En unas cuantas horas se van a producir. Por eso es importante reconocer esto, porque en las primeras horas de vida el neonato puede tener algunos trastornos. Por ejemplo, en un pacientito, un fetito, que no se haya diagnosticado malformación cardíaca, de repente, en las primeras horas de vida, va a empezar con disnea respiratoria. Y se dirá, ¿y por qué tiene disnea respiratoria? Si tiene surfactante, si está término, tiene 38 o 40 semanas. ¿Por qué? Porque tiene una malformación cardíaca. Entonces eso hace que ese estado de disminución de la hipertensión pulmonar no pueda producirse. Y entonces el feto se presenta con disnea respiratoria. Entonces eso por no haber hecho un diagnóstico prenatal de la malformación cardíaca. Pero un neonato normal, un neonato que tiene su corazón bien formado, que tiene sus pulmones bien formados, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se van a cerrar esas estructuras que decíamos, ductus arteriosos, foramen oval, primero funcionalmente y luego, más adelante, días después, estructuralmente. Y las cavidades izquierdas, ya mencioné, ventrículo izquierdo, arteria aorta, van a tener ahora más fuerza de presión. Es decir, la resistencia vascular sistémica, que es la que llega a todos los órganos, va a ser más alta y la resistencia vascular pulmonar va a ser más baja. Entonces, estos cambios se producen al momento del nacimiento. Es un momento crítico. Si dijimos en la presentación anterior que el momento del parto es el momento crítico para un producto que se gestó, que vivió durante 9 meses en el útero gestante, ahora decimos que las primeras horas de vida del neonato son críticas para su supervivencia. En un neonato que tiene sus órganos formados, desarrollados, estas primeras horas van a ser un periodo de adaptación frente a la nueva vida extrauterina. Y aquel neonato que tenga órganos formados y desarrollados va a poder transitar tranquilamente por ese periodo de adaptación. Y aquel neonato que tenga, por ejemplo, se me ocurre, hipoplasia pulmonar, hernia diafragmática, que tenga comunicaciones interauriculares o interventriculares, este neonato va a tener dificultades serias que van a poner en compromiso su supervivencia en estas primeras horas de vida. Esos son los cambios adaptativos al momento del nacimiento. Entonces, recapitulando, los cambios adaptativos básicamente son de tipo cardiovascular y respiratorio. Por supuesto que cada órgano del neonato va a empezar a funcionar. Aquello que no tenía de repente valor crítico durante la intrauterina, como por ejemplo la función renal o la función digestiva, ahora sí van a tener valor crítico. Si durante la intrauterina tenía un ano imperforado, esto de repente no se notaba demasiado. Ahora sí va, en estos primeros días de vida, eso va a empezar a ser crítico. Si en la intrauterina de repente no tenía riñones, agenesia renal, pero aún así vivía intrauterinamente. Ahora, una vez que está en el medio extrauterino, esto va a ser crítico y no va a poder sobrevivir. Si tenía anencefalia, ausencia de la masa encefálica, en la intrauterina seguía viviendo. Pero ahora que está ya en la intrauterina no va a poder sobrevivir. Entonces miren cómo estos cambios adaptativos de las primeras horas del nacimiento son importantes. Y en la presentación ustedes van a ver básicamente los cambios adaptativos de tipo cardiovascular y respiratorio. Decíamos que las cavidades derechas dejan su preponderancia a las cavidades izquierdas. Por lo tanto, ya no va a pasar sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda por el foramen oval. No va a pasar sangre. El foramen oval se cierra.
Decíamos que al interrumpirse la circulación umbilico-placentaria, prácticamente esa vena umbilical ya no va a llevar sangre oxigenada. Ahora, la sangre oxigenada, ¿dónde vendrá? Vendrá del oxígeno que es tomado por el neonato del ambiente externo y que es intercambiado en sus pulmones, que para eso han tenido que tener sus 3 eventos vacacionales importantes. ¿Cierto? Entonces, ese ducto venoso también se va a ver obligado a reducir su diámetro y luego a atrofiarse y a desaparecer. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo estos cambios cardiovasculares son importantísimos. Y cuando no se presentan estos cambios cardiovasculares por algún tipo de malformación cardíaca o ausencia de desarrollo pulmonar, entonces vamos a tener los trastornos respiratorios, los trastornos cianóticos, entonces eso va a hacer que el neonato en sus primeras horas de vida o primeros días de vida se vea complicado. Yo me acuerdo de una paciente que nos recomendaron para atender, tenía ya 38 semanas y media, 39, cesárea anterior. Entonces le hicimos su examen obstétrico y determinamos que no tenía condiciones para un parto vaginal, porque el feto estaba en una situación transversa. Entonces, pero ya estaba en 38 semanas a 39. Entonces, casi en las 39 semanas le programamos para una cesárea electiva. Entonces, ¿qué ocurrió? Tenía 3 ecografías prenatales, le habían hecho en el lugar original de la referencia. Entonces, cuando se produjo el parto recién nacido, de un peso promedio entre 500 a 9 al minuto, le tomaron pH de sangre de cordón, pH normal 7.37, pero veíamos cómo el pediatra, el neonatólogo y el personal que le estaba asistiendo al neonatito empezaba a ponerse cada vez más agitado. Nosotros, claro, seguíamos haciendo la cesárea y de pronto vimos que al neonato lo tuvieron que intubar. Entonces, ¿cómo un recién nacido que estaba bañado en líquido claro, con una placenta que no tenía mayores signos de envejecimiento, empieza a hacer un distrito respiratorio que habilita un proceso de intubación endotraqueal y una ventilación mecánica? Al día siguiente nos enteramos que el neonatito tenía una comunicación interauricular, es decir, aparte de su color oval, otro huequito más en el tabique interauricular que no había sido detectado en las ecografías prenatales. Entonces, ¿cuál era la respuesta adaptativa de este neonatito? Claro, se produjo el fin de la circulación umbilico-placentaria, empezó a respirar, pero como tenía un orificio más en el corazón, empezaba a pasar sangre de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Y entonces se perdía esa sangre oxigenada de la aurícula izquierda, en vez de pasar a la aurícula izquierda, se pasaba a la aurícula derecha. Entonces le generaba distrés respiratorio. Fíjense, ¿no? Entonces una malformación congénita cardiovascular no permitió que exista un cambio adaptativo en el neonato en forma adecuada en sus primeros minutos, horas de vida. Felizmente se fue compensando, se fue estabilizando, ¿no? Y después ya meses después ya ha seguido un procedimiento quirúrgico cardiovascular y con buen resultado. Pero vamos a tomar en cuenta que necesitamos, ¿no es cierto?, para tener un neonato que tiene estas patologías, capacidad resolutiva. ¿Qué pasa si estamos en un lugar donde de repente no hay personal calificado que pueda hacer estas reanimaciones cardiopulmonares? Entonces el neonato, en vez de sentir respiratorio, se pone cianótico, se deprime y puede ir con un mal resultado neonatal, ¿cierto? Entonces miren, les cuento este caso porque es importante para poder ilustrar estos cambios adaptativos que se producen en las primeras horas de vida de estos neonatos. Muy bien, y entonces estábamos repasando estos aspectos fisiológicos importantes en el recién nacido inmediato. Y decíamos pues que estas estructuras cardiovasculares que durante la vida intrauterina han permitido que el feto sobreviva, que el feto se desarrolle, que el feto crezca, porque permitían el ahorro de territorios que tenía que recorrer la sangre oxigenada y hacían que el feto mantenga un nivel adecuado de oxigenación intrauterina. Estas estructuras ahora van a ir cerrándose funcionalmente y luego van a ir cerrándose estructuralmente. Entonces, por ejemplo, nuestra vena umbilical, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Que transportaba sangre que venía bien oxigenada de la placenta hacia el hígado y luego desembocaba a través del ductus venoso en la vena cava inferior, ¿no es cierto?, que se va a ver obliterada. Nuestro ductus venoso que transportaba esa sangre se ve obliterado también y se convierte en el ligamento venoso. Nuestra vena cava inferior que transportaba la sangre que era mixta,
sangre poco oxigenada que venía de las extremidades inferiores y sangre bien oxigenada que venía del ductus venoso, esa vena cava inferior ahora en el postnatal, o sea, en el nacimiento, ya solo transporta sangre poco oxigenada. Nuestro foramen oval se va a cerrar también, y entonces ese pasaje de sangre que había de la aurícula derecha a la aurícula izquierda ya no va a ocurrir. Nuestro conducto arterioso que transportaba sangre, ¿se acuerdan de la arteria pulmonar hacia la arteria aorta? También se va a ir obliterando y va a convertirse en el ligamento arterioso. Y hay una patología, por supuesto, que es la persistencia del conducto arterioso, cuando este no se cierra en forma total y provoca trastornos respiratorios y muchas veces requiere solución quirúrgica. En fin, y tenemos otras estructuras más. Por ejemplo, nuestra aurícula izquierda, que recibía sangre mixta, porque una parte de la sangre que le venía de la aurícula derecha, sangre oxigenada, y otra parte que venía de las venas pulmonares. Ahora solamente va a recibir sangre ¿de dónde? De las venas pulmonares. Al recibir sangre de las venas pulmonares, esta sangre viene de pulmones que han oxigenado, y por lo tanto, la sangre de la aurícula izquierda va a ser oxigenada. Esta sangre oxigenada va a desembocar en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, como siempre, permite la salida de la arteria aorta. Y la arteria aorta que transportaba una sangre mixta, porque tenía sangre poco oxigenada y sangre bien oxigenada, ahora ya va a transportar sangre solamente oxigenada, bien oxigenada. Entonces miren cómo se van produciendo una serie de cambios, ¿no? Las arterias umbilicales se van a atrofiar y como regan la vejiga se conoce como ligamentos vesicales. Entonces, una serie de estructuras van a ir desarrollándose en el neonato y otras estructuras que eran de la vía intrauterina van a ir atrofiándose, provocando primero su cierre funcional y luego su cierre estructural definitivo. Entonces, esos son cambios adaptativos que me permiten atender a un recién nacido inmediato. Debemos que repasarlos, conocerlos, porque en algún caso podemos tener algunos eventos desagradables. Por ejemplo, atender un neonato, como les contaba, y que comienza a presentar este respiratorio. Inicialmente uno puede pensar que ha sufrido un episodio de hipoxia o de asfixia, o que se ha aspirado de meconio, pero muchas veces no ocurre así. A veces son cambios adaptativos inicialmente y luego algunos de ellos son también debido a malformaciones cardíacas o malformaciones pulmonares que no se detectaron durante la evaluación prenatal. Por eso es importante hacer una evaluación prenatal, generalmente la estamos haciendo por ecografía, por ecografía convencional o por ecografía por flujometría, para poder estar en conocimiento exacto de la situación fetal antes de iniciar el trabajo parto. Cuando ya empezamos el trabajo parto, hacemos el monitoreo intraparto. Y cuando ya tenemos al recién nacido inmediato, entonces debemos tener pues bien establecidos estos cambios adaptativos para hacer que haya una atención adecuada del recién nacido. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos repasado la fisiología del recién nacido inmediato.